cómo va avanzando la situación agrícola en nuestro país, qué tanto nos afecta o nos podría eventualmente afectar lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, qué pasa con el trigo, podría ser que suba el costo, podría ser que suba el pan nuevamente. Bueno, tenemos hartos temas dando vuelta, también ayudas que se están entregando a propósito de las emergencias que hemos vivido en el último tiempo en algunas zonas más complejas de nuestro país. Vamos a estar conversando de esto con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Bárbara, un gusto estar con usted y con las auditoras y auditores de MOL. Es Muchas gracias importante, por acompañarnos. Ministro, me voy a decir algo. no, mira, sí que era importante mirar como algunos datos gruesos que son bien interesantes, ¿no? Mira, gracias a que hubo más lluvia, las pilas puestas a nuestros agricultores de todos los pelajes, ¿no? Pequeños, cooperativas, grandes, tuvimos este año mayor producción de maíz, mayor producción de trigo, mayor producción de arroz. Sin embargo, en lo que se ha reflejado en el precio, ¿no? Que está a 1.000 pesos el kilo promedio en la feria, tuvimos menos producción de papa. Por eso en el programa de cultivos tradicionales o anuales de este año, incluimos la papa y se está trabajando más proactivamente con dichos actores. Pero esta mayor existencia de casi 20% más de producción de trigo y maíz es lo que nos genera mayor inmunidad frente a los problemas de Rusia y Ucrania, que además nunca han sido proveedores nuestros, pero sí impacta, entre comillas, en la bolsa de Chicago y en la bolsa de los granos, donde se fijan estos precios más internacionales, pero ellos básicamente para Europa, una parte de Europa, sobre todo para África, la producción de Ucrania y de Rusia, que como sabemos está muy complicada, porque se ha trasladado el conflicto del Mar Negro y los rusos están bombardeando eh, Odessa, que es un puerto ucraniano, y a su vez los ucranianos han estado afectando la zona de Crimea, entonces hay una situación compleja, pero en la producción nuestra, y de hecho la harina se ha mantenido en precios estables, el maíz que llegó a un pic de 350 pesos el kilo fines del año pasado, ahora están en torno a los 210, entonces tenemos eh, fuerza para asegurar, tanto por el aumento de nuestra producción como los buenos tratados comerciales que son sin aranceles con Paraguay, con Argentina, con Brasil y Estados Unidos y Canadá, lo que nos da certidumbre de que no vamos a tener dificultades bárbaras. Ya, es una buena noticia, al menos por un corto plazo, pero sabemos que de rebote igual no llegan estos impactos, pero usted dice estamos mejor preparados con más producción. Eso es una buena noticia. Ahora, vamos a la parte compleja, a propósito de las emergencias. Lo más complejo de las emergencias siempre, ministro, es que la gente dice, bueno, cuando ocurre algo vienen todos, todas las autoridades de todos los sectores, pero una vez que va pasando la semana ya se empieza a olvidar. ¿Cómo se está trabajando con los agricultores para no perder ese contacto, para no perder la ayuda que se necesita ya un poquito más a largo plazo? Nosotros generamos un plan de ayudas tempranas que están desplegadas, que son dos procesos que son fundamentales. Uno, la alimentación de animales, ¿no? Son 4.000 millones de pesos. Yo mismo he estado supervisando las entregas muy importantes, por ejemplo, en Longaví, ¿no? En la región del Maule, en que hay más de 200 y tantos agricultores a los cuales se les entregó toneladas, ¿no? Eso no es poco, ¿no? Son toneladas de sacos con un pellet, una alimentación animal muy potente, pero se ha estado haciendo eso desde Valparaíso hasta la región del Biobío. Como sabemos, esta torrentada de barro y agua afectó entre el río Concagua y el río Laja. Eso se está desplegando, se está entregando no solo a los usuarios INDAP, también a usuarios no INDAP a través de los municipios, los PRODESAL y las Seremi de Agricultura. Segundo, hicimos un concurso express con la Comisión Nacional de Riego y se destinó 13.000 millones de pesos para limpieza de canales. Y ya eso es fundamental. Y también 7.000 millones adicionales que los está operando INDAP para ayudar a canalistas que no son asociaciones formalizadas, que están sobre todo aguas abajo, las aguas de derrame que se llaman, para ayudar a la agricultura familiar campesina, que son 170.000 familias
de las cuales más de la mitad están en estas regiones que se vieron afectadas, ¿no? Entonces, el sistema de canales es fundamental. En paralelo, este 21 terminó el catastro de afectación agrícola y durante esta semana, máximo 10 días, se hace la conversación con DIPRES y la coordinación interministerial a cargo de la ministra Javiera Toro, para determinar las ayudas para el sector agrícola. Ahora, lo que está predibujado ya lo sabemos a partir de los incendios, ¿no? Recordemos que en los incendios hubo un aporte acotado a quien se había afectado en su casa y su entorno en un huerto de subsistencia, ¿no? A los que eran productivos, bueno, a ellos se les ayudó en torno a 1 millón de pesos, a los que eran productivos en torno a 3 millones de pesos, y los que tuvieron una afectación mayor, estando formalizados, o sea, teniendo empresa o cooperativa, vía Corfo, Secotec tienen un aporte mayor que puede, ahí llegó hasta los 10 millones de pesos, combinado con lo tercero que es fundamental, que es el triángulo perfecto, que es lo crediticio. Recordemos que en todas estas grandes catástrofes, como ocurrió con el terremoto del 2010, ahí el ministro Marcel mostró los grandes números. 1/3, en pocas palabras, lo aportó el Estado, 1/3 fue crédito de largo plazo y 1/3 fue aporte de los privados. Entonces, en el caso agrícola, hay dos muy buenas noticias. Uno, INDAP, a quienes se vieron afectados, no van a tener que pagar la cuota de sus créditos del año 2023, este año, y pueden pactar un crédito hasta 10 años, es decir, quienes tuvieron afectación mayor, a una tasa anual de solo 1,5%, es decir, un crédito excepcional. Y eso permite mantener la seguridad alimentaria y la reposición del capital de los pequeños agricultores que se hayan visto más afectadas. En paralelo, ¿Y qué requisito tienen eso? ¿Qué tanta cobertura va a poder tener ese crédito con esa tan no, baja es, tasa, es ministro? significativo, Bárbara. Este banco, en estricto rigor, un banco campesino que tiene INDAP, el año pasado colocó más de 100 mil millones de pesos en crédito en esta otra emergencia, que era el alza enorme que tuvieron los insumos agrícolas el año 2022, producto ahí más directamente de la guerra y los problemas de logística de China también, entre otros. Y por tanto, hay un 99% de pago del crédito. La agricultura familiar campesina es muy cuidadosa y sabe que es un fondo rotativo de fácil acceso y por tanto muy ventajoso. Pero a ellos se agregó que vía FOGAPE se hicieron varias cosas importantes que anunciamos con las ministras en Talca el miércoles pasado. No hay tope del nivel de empresa y existe un crédito Siembra por Chile con el Banco Estado, en torno a un 20-25% menos del promedio de la tasa de los bancos de crédito, y eso permite también aportar a los más medianos y medianos grandes. Eso mirando o sea, cómo levantarlo, en el fondo, cómo ayudarlo a poder seguir, pero en cuanto a la producción, ¿qué tan mermada se ha visto con esta emergencia? Porque eso también puede repercutir en alzas de precios si es que tenemos menos. A ver, hay que distinguir. Estas son las cifras gruesas. Hay 300.000 hectáreas eh, corregido, ¿no? 300.000 hectáreas con riesgo de riego. Por eso es tan importante esto, recuperar los canales, y lo que estamos haciendo con la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de Obras Públicas, un compromiso de poder llegar la primera quincena de septiembre con la poca toma de los sistemas de canales, recuperar y con los ríos encauzados allí, moviendo materiales, los bolones que se llaman, de los lechos de río para tener el sistema con funcionamiento básico. De las 300.000 hectáreas, hay 50.000 que estaban con riego tecnificado y hay distintos niveles de afectación que esperamos los próximos días, muy, muy, muy pronto, poder tener un programa especial para que concursen y puedan, por tanto, tener sobre todo para el periodo más duro, que es de octubre a marzo, como sabemos, que es la ola de calor en el Valle Central, su riego tecnificado recuperado.
Y también, a propósito de esto, está ya la acotación más directa, que eran particularmente productores en la orilla de los ríos, que allí vieron afectada su producción. Mucha gente que estaba cosechando acelga, repollo, zanahoria, brócoli, entre otros productos, que son los cultivos que eran de cosecha, y algunos estaban comenzando con los cultivos de invierno, algunos perdieron también semillero. Entonces hay una afectación que, como dijimos, es acotada, porque nuestra agricultura es muy plural, eh, y existe capacidad de resiliencia y recuperación temprana. Hay casos más dramáticos en que los ríos como el Itata y también, para qué decir Mataquito, también el Achibueno, se convirtieron en varios brazos y también deslavó tierra. Y eso ya son palabras mayores, va a demorar 2 o 3 años en recuperar. Y en el caso de INDAP también flexibiliza sus instrumentos de fomento en que puedan hacer lo que se llama en el campo los medieros, puedan arrendar, ¿no? Es bastante tierra agrícola en barbecho o sin uso, y por tanto allí hay posibilidad de llegar a esos acuerdos para que puedan hacer los cultivos de primavera. Digo, primavera como el maíz, son de fines de septiembre, comienzo de octubre, mucha hortaliza, que es la que consumimos a final de año, es rápido dicho proceso, y es el capital de trabajo que queremos entregar para no perder producción y asegurar que los precios de la hortaliza en particular no se nos arranquen. ¿Cómo ven los precios, ministro? Y esto le pregunto en general porque con la pandemia tuvimos muchos problemas, usted lo decía, los temas logísticos, los containers tan duros, las pérdidas que eventualmente pudieron tener algunos que estaban exportando, o lo caro que salía a hacerlo, también importar, por supuesto. Eso se supone que se ha ido normalizando, pero hemos tenido mucha, para qué hablar de la inflación y alzas de costos en la mano de obra, en energía, prácticamente en todo. ¿Cómo estamos con los precios? ¿Qué tanto los hemos podido contener y cómo los ve hacia adelante? Bueno, felizmente tenemos buenas noticias, salvo la papa. Como le contaba, la papa tuvo un 20% menos de producción, y por Es un eso alimento que se insumos, come harto acá. insumos caros, y por eso la papa, que estaba en torno a 700 pesos, hoy día está en torno a 1.000 pesos, ¿no? El kilo en las ferias, que como demostramos en los MAT, son bastante más baratas. El huevo ha tendido a la baja. El INE contabilizó 260.000 gallinas ponedoras nuevas en el sistema. Se hacen encuestas a los productores. Comienza el ciclo de mayor luz natural, y eso ha significado una baja, entre comillas, acotada del 5%, pero es lo que cuantificamos. Lo mismo ocurre con la palta, tanto porque empieza en producción palta Made in Chile, pero también por la importación, que es muy relevante desde el Perú. La palta ha ido a la baja y se ubica en torno a los 4.000 pesos en las ferias libres, y algunas ferias libres, la verdad, al revisarlas por regiones, bastante más barata, como el caso del huevo también, que tiene una reducción muy significativa en la región de la Araucanía, en que las comunidades mapuches producen mucho, tienen muchas gallinas ponedoras, y ahí hay una baja de un 14%. Esos son Ministro, los en el datos caso, perdón que lo gruesos. interrumpa, en el caso de los huevos, vienen insistiendo hace rato desde el sector que tienen miedo de la gripe aviar, han tenido que sacrificar miles de aves y eso por supuesto que, sobre todo los pequeños, porque en la industria del huevo hay múltiples actores de todos los tamaños y claro, tener que sacrificar miles de aves para un chico puede implicar casi la quiebra. Estaban muy desesperados para poder obtener y poder vacunar a las aves. ¿Qué se ha hecho ahí? Hay una mesa técnica que además dialoga con todos los servicios sanitarios del Cono Sur. Y en esa mesa técnica se convenció a Chile Huevo de que las vacunas, que tienen una baja factibilidad y eficacia en el control de la gripe aviar, además, para que quienes nos ven, hay que explicarlo lo más simple posible. Eh, como no se sanan todas las gallinas ponedoras de un plantel, sino que entre un 15%, el resto no tiene inocuidad, entonces por tanto termina afectándolo de todas maneras, y el monitoreo una a una
es caro, ¿no? Y se requiere hacer. Entonces hay experimentos en algunos países, pero hay una buena noticia. El 9 de agosto, Chile puede declararse libre de la gripe aviar, si las cosas siguen como vamos. Hemos completado varias semanas sin ningún caso, ni en la costa, ni tampoco en los planteles de pollo, ni de gallinas ponedoras, huevos. Entonces estamos en un cuadro mejor. No sabemos qué va a pasar en verano cuando vuelven las aves migratorias del hemisferio norte, pero en este minuto recuperamos la capacidad de exportación con Estados Unidos, entre otros países, producto de este buen trabajo. Ahora, como usted bien lo sugería, un 4% de la industria de huevos que fue afectada y solo 1% de la industria de carne blanca. Por eso es que el pollo, con el precio del maíz a la baja, sigue en torno a 3.000 pesos el kilo en distintos canales de distribución, como proteína animal muy asequible a todas las familias. Y bueno, junto a los cítricos y otros productos, son los productos estrellas de este invierno, que felizmente el IPC a la baja y también 4 meses seguidos los alimentos a la baja, salvo algunos productos, como usted decía, el huevo, también algo subió la leche, pero el resto se ha mantenido. La lechuga sube siempre en esta época, no tiene que ver con, con la producción, recupera a contar de. Ministro, bueno, entre otras cosas que están en el ministerio que hacen harto, el nuevo modelo forestal y también hay una próxima ley de incendios forestales, ya anticipándonos un poco a lo que viene en la temporada del verano. Bueno, hay que verlo desde, ojalá lo antes posible, porque cuando pega, pega fuerte y nos ha tocado los últimos veranos. Bárbara, lo que está más avanzado, yo diría un 99% de probabilidad que el Pleno del Senado y la Cámara lo aprueben, la nueva ley de riego. La nueva ley de riego pone foco en la conducción, a los canales, más del 55% del gasto está focalizado allí. Eso favorece a todos los actores en una cuenca que está particularmente zona de sequía, ¿no? Eso es muy importante. Las juntas de vigilancia, las asociaciones de regantes, son muy significativos. Proyectos que además incluyen la posibilidad de reposición de infraestructura que antes no lo tenían y que es significativo. Luego, coloca énfasis en los pequeños, que las constructoras a cargo de los proyectos de riego no se interesaban porque sus proyectos eran solo de 400 UF, crecen a 1000 UF, son como 37 millones de pesos, lo cual lo hace más competitivo para romper la brecha, porque las grandes empresas de exportación de fruta están sobre el 90% tecnificadas, en cambio pequeños, medianos, pequeños en torno a 12-13% de distintas fuentes de tecnificación y medianos en torno a un 25%. Entonces allí está la brecha. Entonces usted tiene recursos limitados, tiene que colocar los recursos en quienes tienen las mayores brechas para favorecer además el uso responsable del agua en cuencas completas, ¿no? Como Petorca, Concagua, entre Curicó también, entre el río Lontué, el río Teno, que la gente nos pide una mejor distribución y uso del agua. Esto incluye además cosas novedosas, más puntajes si el proyecto devuelve parte del agua al sistema. También los cultivos tradicionales, a propósito de la preocupación de las personas por los precios, tienen un puntaje adicional en ciertos concursos que se van a realizar, y también este debate de las colinas. Hasta 15 dependientes, que es tenue, se pueden hacer proyectos de riego, y de 15 a 30 tiene que haber con un plan de manejo, franja de infiltración, cuidando el bosque nativo, se puede también autorizar agricultura sostenible, ¿no? Que es lo que se requiere. Esto dialoga también con lo que usted decía sobre los incendios. Hay también un puntaje adicional a aquellos proyectos que incluyen temas de seguridad en incendios, que facilitan un mini tranque para tener agua en distintos territorios, pueda operar con app. Es muy importante, los incendios en todo el mundo son tres los factores clave, ¿no? Uno, la supervisión de cumplir las normas, es decir, los cortafuegos y la zona de los tendidos eléctricos que estén despejadas.
Segundo, la interfaz urbano-rural, que tenga una zona despejada, limpia, sin pasto alto, sin basurales, sin los bosques encima de las ciudades, como hemos naturalizado una anomalía en el Gran Valparaíso, en Tomé, en el Gran Concepción, la amenaza de Curanilahue, como se afectó, fue amenazado Quirihue, Coelemu, bueno, lo que conocimos en Santa Olga, ¿no? Como caso ejemplar. Pero finalmente el tercer aspecto es el área de mitigación agrícola. Un paisaje con más agricultura, frutales, pasturas, animales, ganado, hace que el continuo forestal tenga espacios de mitigación y eso es parte de lo que estamos promoviendo. Ministro, una última cosa para cerrar, un tema quizá más político, ¿cómo ve usted lo que está pasando entre sus compañeros, toda esta guerra declarada entre oficialismo y oposición para la salida de su compañero de gabinete, el ministro Giorgio Jackson? No, felizmente, como fuimos de los primeros en acuñar una frase que es bien bíblica, que es separar el grano de la paja, ¿no? Eh, Creo que ahí se está haciendo la verdad y es como de perogrullo, es evidente que el ministro George Jackson no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, el llamado es a no generar odiosidades. Yo en el pasado, como parlamentario, recuerdo que me abstuve de una conferencia de prensa famosa que señalaban recuerdo ahí a un senador de la UDI que está metido en mafias de abuso sexual, y yo decía, esto no me calza, y la prudencia, uno de los dones, la prudencia, uno tiene que aquilatar las cosas y ese es el llamado que yo haría, dejemos que la investigación avance y no tomemos como con odiosidad y mala fe acusaciones infundadas con un ministro o ministra de Estado. Muchísimas gracias, ministro, por conversar con nosotros. Vamos a seguir muy atentos a ver cómo se desarrolla todo esto, pues. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.